A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Esta vez en otro formato. Estamos en un estudio y tengo como invitado a una gran persona y a un gran profesional. Él es el señor Nelson Saa Barra. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Muchas gracias. Nelson trabaja en el Hospital Salvador, es fonoaudiólogo, es docente clínico en la Universidad de Chile y además es coordinador de la unidad de motoneurona actualmente en el hospital. Y justamente vamos a hablar de una enfermedad súper interesante que él maneja de manera espectacular. Se trata de la famosa ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Y yo le voy a preguntar de inmediato, vamos a entrar en materia de inmediato, para preguntarle qué es la ELA que está tan de moda. Bueno, buenos días a toda la audiencia. No sé si está tan de moda, pero efectivamente yo diría que es una enfermedad que se ha visibilizado mucho más. Básicamente, y en términos muy simples, es una enfermedad neuromuscular que afecta, ¿cierto?, los músculos, los brazos, las piernas, la musculatura de la cara, del cuello, la musculatura de la respiración y tiene un carácter progresivo. Y por lo tanto, ¿cierto?, las personas inevitablemente terminan falleciendo. Varía un poco en los tiempos y en los plazos. Según las formas de presentación, puede evolucionar más lento o más rápido. En general, cuando comienza la enfermedad con dificultades para hablar y articular y para respirar, suele tener una progresión más rápida. Mientras que cuando comienza con debilidad en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores, los brazos, piernas, suele tener una evolución más lenta. Oye Nelson, esta enfermedad, claramente, si te dan un diagnóstico de este tipo, la afección psicológica de la persona y familiar debe ser una situación catastrófica. Tú lo has vivido, esa situación. Cuenta un poquito también de esa parte, de la parte íntima, digamos. Sí, es muy buena tu pregunta porque efectivamente yo diría que, para contextualizar un poco haciendo historia, yo diría que hace 8 o 10 años atrás se le daba el diagnóstico a estos pacientes y ahí quedaban, ¿cierto?, con lo que implicaba el pronóstico y la verdad poco y nada se hacía por ello. Y en la actualidad, ¿cierto?, existen estas clínicas de motoneurona que están formadas por equipos multidisciplinarios y que lo que hacen es ayudar a sobrellevar de mejor manera la enfermedad, y si bien es cierto que no mejoran el pronóstico, pero sí mejoran la calidad de vida. El tiempo que le dan desde el diagnóstico hasta... Exactamente. Y eso es de verdad que es muy importante. Ahora, en relación a tu pregunta, efectivamente es devastador. O sea, los pacientes ahora se informan, las familias se informan y tratan de buscar ayuda, tratan de ver qué pueden hacer, cómo pueden ayudar a su familiar, y tienen que hacer toda una serie de adaptaciones para tratar de adaptarse a esta nueva situación. Muchas veces el familiar o los familiares tienen que pasar a ser cuidadores, y como el grado de dependencia va aumentando, muchas veces tienen que dejar sus trabajos, muchas veces tienen que dejar su familia y a acompañar a su familiar hasta el final. Tú mencionaste una palabra que a lo mejor la gente no la conoce, que es la palabra motoneurona. Cuando lo mencionaste, yo dije, ¿qué es una motoneurona? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué le podrías decir a las personas qué es lo que es una motoneurona? Sí. Porque tú trabajas justamente y eres coordinador del equipo. Sí, en términos muy simples, bueno, las motoneuronas son neuronas especializadas en cumplir la movilidad o la función motora. Existen neuronas motoras, ¿cierto?, superiores y neuronas motoras inferiores. Y básicamente tienen que ver con todo lo que es la movilidad, ¿cierto?, del cuerpo, de la cara, del cuello. Y esto empieza a comprometerse y finalmente van dando debilidad y fatiga, y que son los síntomas clásicos de la enfermedad. Hay que recordarle a las personas que las neuronas, como dice Nelson, son unas celulitas que parten de aquí y llegan hasta la médula, y de ahí hay otras neuronas que llegan desde la médula hasta los músculos. O sea, es un tremendo trayecto, digamos. Claro. Y esta se echa a perder, no se sabe por qué.
aparentemente todavía no se ha encontrado una causa, ¿no? Todavía no hay una causa y tampoco hay un tratamiento efectivo. Aun cuando se ha avanzado harto, te podría adelantar que los estudios actuales están avanzando fuertemente en tratar de identificar algunos genes que tendrían una participación en el desarrollo de la enfermedad. Sin que sea esto una enfermedad hereditaria, ¿o sí? ¿Hay un componente hereditario en esto? Sí, hay dos formas de presentación en general. Está la ELA esporádica, que es la gran mayoría de los casos, 90%, y está la ELA genética, donde sí hay un componente genético y que es el otro 10%. Chuta, no es tan fácil, digamos. Sí. Esto es, afortunadamente la que más se da es la esporádica. Es la esporádica. Claro. Sí. Cuéntame otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo una ELA? O podría preguntarle a un doctor, oiga doctor, parece que tengo una ELA. ¿Cómo se daría cuenta la persona? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, tu pregunta también, yo creo que están dando ahí en el clavo, porque normalmente, y esto le puede servir a la audiencia, es una enfermedad de diagnóstico difícil. Es decir, generalmente las personas jamás piensan que tienen una ELA. Normalmente empiezan con debilidad, algunos calambres, entonces consultan a un traumatólogo, de repente a un otorrino, y normalmente andan deambulando de especialista en especialista y suelen tardar 1 o hasta 2 años hasta llegar a un neurólogo y hacer un diagnóstico definitivo. En general es una enfermedad de diagnóstico tardío. Y ese retardo que hay desde que ocurre la enfermedad hasta que es diagnosticada, ¿en qué estado llegan los pacientes después de 2 años de enfermedad? Sí, es complejo porque imagínate, están buscando un diagnóstico pensando en que el diagnóstico implica un tratamiento efectivo. Y cuando finalmente encuentran el diagnóstico, que es un diagnóstico que por sí solo tiene un mal pronóstico, es complejo para el paciente. Y ahí, bueno, el neurólogo tratante lo introduce a estas clínicas de motoneurona y va al paciente y es visto por todo el equipo multidisciplinario y se le hace primero crear una educación tanto al familiar como al paciente, pero también de a poco, porque tú comprenderás que si bombardea al paciente con tanta información, también va a quedar un poco choqueado. A mí me han llegado pacientes con esta enfermedad y llegan en un proceso de que ya les cuesta alimentarse, ponte tú, que ya no empiezan a enflaquecer porque les cuesta, se trapican. Así es. Y este es uno de los síntomas que la enfermedad presenta. Y por lo tanto, tú como fonoaudiólogo, ¿cómo enfrentas la parte de deglución, la parte de tragar de las personas? ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando los pacientes efectivamente comienzan con dificultades para hablar, tienen la sensación de la lengua traposa, como enredada, y normalmente empiezan a atorarse con saliva y con los líquidos. Y la frecuencia de atoramientos cada vez va aumentando. Entonces, cuando parte con esto, efectivamente, uno debería pensar que es esta variante vulvar, es decir, que compromete los músculos de la cara, del cuello, de la lengua, de la laringe. Y desde el punto de vista nuestro, lo que uno hace, apuntando a lo que te decía como objetivo primordial, es tratar de optimizar la calidad de vida. ¿Y en qué consiste eso? Tratar de que la deglución sea lo más segura posible. Inicialmente hay que ir bajando la consistencia de los alimentos de manera que esto sea seguro. Y ya una vez que, aunque uno baje la consistencia del alimento... ¿Eso significa papilla? Claro, sacarle el agua o una consistencia intermedia. ¿Te fijas? Porque, insisto, sería muy fácil decirle a un paciente, mire, tiene que comer papilla y está al otro lado. Pero tú le estás restando calidad de vida. Entonces uno trata de hacer un manejo mucho más intermedio, con consistencia semisólida blanda al principio, que sean seguras, y uno le da una técnica de alimentación, ¿cierto?, que sea eficiente y segura. Y luego, en la medida en que la enfermedad progresa, uno, ¿cierto?, con los líquidos hay que espesárselo para disminuir la velocidad del tránsito del líquido y evitar estos atoramientos. Y finalmente, cuando la progresión de la enfermedad continúa, uno tiene que plantearle al paciente la opción de una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Es una cirugía vía percutánea endoscópica a través de la pared abdominal y se introduce una sondita que va al estómago y de esa forma se alimenta al paciente.
No tiene que pasar por la boca. No tiene que pasar por la boca. Por lo tanto, no se trapica, no tiene riesgo de una aspiración por los pulmones, digamos. Que es finalmente una de las complicaciones más frecuentes cuando la enfermedad está bien avanzada. Ya. ¿Y se alimentan bien por ese tubito? Ahora sí, pero apuntando a lo mismo que te explicaba al principio, uno le enseña al paciente que porque imagínate, uno le dice gastrostomía, el paciente se asusta. Lo mismo la familia. Desde luego. Y uno le explica que en general la gastrostomía es un método que ayuda a mejorar la calidad de vida y no significa que el paciente no va a comer por boca. Ya. Entonces el paciente continúa comiendo por boca y en la medida en que la enfermedad progresa, las porciones van variando. Si al principio el paciente puede comer bien, podrá comer un 80% por boca y un 20% por la gastrostomía. De acuerdo, se hace mixto el asunto. Así es. De manera que incluso en etapas muy avanzadas, por último, el paciente puede comer algunas consistencias, algunos flanes, algunos yogures, siempre con este concepto de calidad de vida, aun cuando ya la alimentación no sea nutritiva. Hay una distinción en esta enfermedad que uno habitualmente cree que esto afecta la mente de la persona y resulta que estos pacientes tienen la integridad cognitiva, digamos, o sea, mentalmente están como antes, digamos, como si estuvieran sanos, o hay algún detrimento o alguna disminución en su cognición. ¿Qué has visto tú de eso? Esa también es una muy buena pregunta, Roberto, porque siempre se pensó en la historia de esta enfermedad que la parte cognitiva, es decir, la parte intelectual, estaba conservada. Y en la mayor caso de los pacientes que presentan la ELA, efectivamente está conservada. Sin embargo, se ha visto que en una población de pacientes más o menos un 15 a 20% suelen presentar algunas alteraciones cognitivas e intelectuales. Y más allá de eso, lo importante es pesquisar estas alteraciones con un diagnóstico precoz. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente la familia siempre quiere respetar las decisiones que el paciente quiere hacer. Es interesante, ¿ya? Ya sea la gastrostomía, como te comentaba, o la necesidad de usar una ventilación no invasiva, o ¿cierto? La necesidad de incluso recurrir a métodos incluso más invasivos. Y la familia siempre quiere respetar, naturalmente, la voluntad de su familiar. ¿Ya? Y en los casos en que el paciente tiene este deterioro cognitivo o deterioro intelectual, en estos casos es la familia la que tiene que tomar estas decisiones. De ahí, ¿cierto?, la importancia de detectarlo precozmente. Normalmente los pacientes que padecen esta alteración cognitiva son porfiados, son obtusos, son negativos, a todos dicen que no, y en general tienen muy mala adherencia a las indicaciones. Desde luego. Qué complejo esa parte, porque hay que diferenciar eso, ya es más fino. Y los pacientes siempre quieren, digamos, hacer lo que ellos quieren y la familia los apoya. Y de repente toman determinaciones que no corresponden y que serían malas para ellos, en definitiva. Así es. Ahora, en una enfermedad que tiene un pronóstico sombrío, o un pronóstico que es bastante negativo, en realidad no sé qué tanta diferencia va a haber, tal vez en un poquito de la calidad de vida, pero no en la progresión de la enfermedad ni en el tiempo de fallecimiento. Porque esta enfermedad tiene como un timing. Algunos fallecen al año. ¿Cuánto puede durar un paciente con ELA habitualmente? Nosotros que hemos visto en este momento en la clínica debemos tener una cantidad más o menos de unos 34, 35 pacientes. Naturalmente esto va falleciendo. Y dentro de lo que hemos visto es una enfermedad bastante heterogénea. ¿Qué significa eso? Que tiene distintas formas de presentación clínica e incluso algunas que tienen la misma presentación clínica varía mucho la evolución entre paciente y paciente. Por lo tanto, se hacen escalas de seguimiento y la idea es ver a estos pacientes con controles seriados cada 3 meses e ir determinando la tasa de evolución de la progresión de la enfermedad. Pero como te digo, varía mucho. Hay pacientes que de repente empiezan con el compromiso respiratorio y en general eso significa que van a deteriorarse rápidamente. Pero también hemos visto pacientes que empiezan con problemas para hablar y para tragar y se disocia un poco de esta parte respiratoria. Entonces como que siguen rumbos distintos. ¿Te fijas? Entonces es muy importante el seguimiento. Y ustedes en la unidad del Hospital Salvador, en la unidad de motoneurona, ¿cómo hacen el trabajo de seguimiento? ¿Cómo lo realizan? ¿Vía telefónica, presencial? ¿Cómo lo hacen? Sí, eso creo que es interesante mencionarlo.
Siempre esto está pensado y un poco como para explicarle a la gente, imagínense lo que implica ver este paciente en condiciones normales. De repente el paciente, si no está en una clínica como la nuestra, pide una hora con el neurólogo. Después tiene que pedir otra hora con el broncopulmonar. Luego otra hora, ¿cierto?, con la nutrióloga. Otra hora con el fonoaudiólogo, etc. Y todo eso se va traduciendo en un desgaste. Pensemos que son pacientes que son difíciles de trasladar. Por supuesto. Y en cambio, cuando asisten a una clínica como la nuestra, la metodología es la siguiente. El paciente entra al box, ¿cierto? Y es el equipo de profesionales que va rotando. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, entro yo con la nutrióloga y en 30 minutos hacemos, ¿cierto?, los controles y evaluamos al paciente y dejamos las indicaciones. El paciente no se mueve del box, luego entra el neurólogo, ¿cierto? Y pasa lo mismo, está sus 30 minutos y siempre el paciente fijo en el box. Luego entra el broncopulmonar y lo mismo. Luego el equipo se retira, discutimos los pacientes que son citados y entra finalmente el neurólogo, que es el jefe del equipo, y les comenta a los pacientes las acciones a seguir. De manera que el tiempo es útil, productivo, claro, ¿cierto? Se concentra. Se concentra, sí, claro. Mira qué interesante, ¿eh? Y los exámenes, ¿cierto?, se hacen todo más expedito. Todos los exámenes que requieren estos pacientes, espirometría, las indicaciones de gastrostomía, la interconsulta, todo hemos tratado de hacerlo lo más rápido posible porque, insisto, si no fuera así, ya el sobrellevar esta enfermedad es súper complejo y además lo que implica estar haciendo distintos controles con distintas especialidades muy desgastadoras. ¿Tú sabes cuántas unidades de motoneurona o que se dedican a esto existen en Chile? Sí, mira, tuve la suerte de ir a principios de año, en abril o mayo, se hizo la primera instancia de reunión de clínicas de motoneurona en la clínica de Ávila. Y ahí son pocas. Nos pudimos dar cuenta que en Santiago, ¿cierto?, hay 3 y en provincia hay en el norte, en algunos hospitales regionales y en el sur lo mismo. O sea, menos de 10. Definitivamente. Ya. Menos definitivamente. De 10. ¿Y cómo puede acceder una persona que tiene un pariente que tiene ELA? Estoy seguro que muchos pacientes que tienen ELA no están en esas unidades, ni siquiera saben que existen. ¿Y cómo podrían acceder a eso? Claro, lo más importante es, una vez que se hace el diagnóstico definitivo, el neurólogo, ¿cierto?, que normalmente es el especialista que diagnostica esta enfermedad, debiera derivarlo a la clínica de motoneurona más cercana de donde el paciente vive, para que comience con esta atención especializada. Ese debiera ser el flujo. ¿Esto tanto en lo público como en lo privado o solamente en lo privado? Es tanto en lo público como en lo privado. Ya. Sin embargo, obviamente hay algunas diferencias, ¿cierto? En la parte privada, normalmente el paciente tiene que realizar un copago cada vez que ve a los distintos especialistas. Y desde el punto de vista del Estado de Chile, ¿de qué forma está ayudando a estos pacientes? ¿Cómo, a través de qué programa o a través de qué estímulo ayuda a estos pacientes? ¿Existe un programa o algo así? Sí. Afortunadamente, ¿cierto?, con todo lo complejo que hemos hablado de la enfermedad, existe por parte del Estado la ley Ricarte Soto. Yeah. Y la ley Ricarte Soto básicamente lo que hace es otorga una serie de ayudas externas a estos pacientes. Y todas estas ayudas son fundamentales para ayudar a mantener la mejor calidad de vida posible. Cosas como una silla neurológica, como un colchón antiescaras, como un BiPAP, que es un ventilador no invasivo que le permite al paciente ventilar mejor. Respirar. Un comunicador, por ejemplo, los pacientes cuando pierden definitivamente la capacidad de hablar, utilizan un tablero donde yo les enseño a hacer movimientos oculares con la mirada y finalmente a través de ese mecanismo los pacientes logran hablar a través de este sistema de comunicación. Si pensamos que todas estas ayudas externas tienen un costo altísimo, de verdad es una tremenda ayuda para los pacientes. Desde luego. Mira, qué interesante ha sido conversar contigo acerca de esta enfermedad a modo global y especialmente en algunos temas, llegando a temas específicos y que yo desconocía realmente y que muchos de ustedes probablemente por primera vez están escuchando esto. En Chile el hecho de que exista este programa, existen profesionales como Nelson, ayuda enormemente a patologías como esta. Esto es una enfermedad que realmente
a diferencia, por ejemplo, de otra enfermedad grave como el cáncer tiene muchas posibilidades terapéuticas. En este caso, todavía la humanidad, los científicos, el mundo científico no ha podido encontrar la clave de cómo mejorar a estos pacientes. Por lo tanto, el tener un diagnóstico así es estar condenado prácticamente. Bien, querido Nelson, muchísimas gracias por venir, por acudir a mi programa y Encantado. Nos veremos en otro Neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.